En lo que se refiere al segundo, está más centrado en el campo de la radiotelevisión. Esto en una facultad de comunicación no es ninguna novedad, pero se insiste en todos los cambios que se están produciendo, en el terreno de la fragmentación de las audiencias, en el terreno de las multiplataformas, en la desaparición de aquellos compartimentos estancos que podían producirse entre unas televisiones y otras, en los nuevos usos de la propia comunicación audiovisual, sea en pantalla o el don de la ubicuidad que ahora mismo permitiría los usos audiovisuales de la población, la combinación de soportes bien distintos para el acceso a los propios contenidos audiovisuales. Es decir, ha cambiado radicalmente y esto naturalmente obliga a plantearse las políticas comunicacionales de una manera distinta. Y por eso, como hay que reivindicarse en estos tiempos de ofertas de nuevas tecnologías, nuevos servicios, nuevos usos, el concepto de servicio público, que cada vez más está en desuso porque parecería que la nueva tecnología vendría de la mano de su privatización, de su gestión por manos privadas, sin derechos de ciudadanía. Justo creo que hay que decir lo contrario, que los servicios públicos son absolutamente necesarios para garantizar la igualdad de acceso, un valor, digamos, que se ha de mantener en épocas de estallido de propuestas y ofertas culturales y comunicativas, solo que hay que redefinir el servicio público conforme a reglas nuevas. En concreto, entendiendo que el servicio público ya no está vinculado al Estado, a las administraciones, sino un servicio de la ciudadanía, un servicio público a la ciudadanía para garantizar derechos de acceso, derechos de igualación en el acceso a los nuevos soportes que son los que abren la ventana a la comunicación en el mundo en la actualidad, como puede ser Internet, o como puede ser el cable, o como puede ser el móvil, y por lo tanto la distinción entre servicios universales a los que accede a todo el mundo, pero también servicios públicos porque se atiende a una igualdad creciente a este respecto, son modos de compensar las tendencias ruidosas y dominantes a la privatización en este tipo de ofertas comunicativas. Y para terminar, se aborda con un título expresivo, con el título de Reforma y Contrarreforma del Sistema de Radio y Televisión, con la política del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Se haría un repaso digamos, sus primeras iniciativas positivas en el aspecto de la radio y televisión, por ejemplo, el informe del Consejo de Sabios y el rescate de una institución tan potente como Radio Televisión Española, que corría todo el riesgo de desaparecer, sumido en una quiebra altamente financiera, y de hecho era el destino que tenía si hubiera continuado el gobierno Aznar. Y esa es una parte, digamos, muy interesante de cómo, con la que empezó el gobierno Zapatero. El primer anteproyecto de la Ley General de Audiovisual también tenía aspectos positivos, al igual que la otra ley que estaba en ciernes, que era la Ley del Consejo Audiovisual, que tenía más competencias que las que ahora mismo se están apuntando. Y no digo esto porque las últimas decisiones, especialmente a lo largo del 2009, están siendo francamente decepcionantes, y esto está conmoviendo criterios de servicio público, criterios de igualdad, criterios de limitación de la concentración que estaban en el espíritu legislativo inicial, y ahora es como si se hubiera producido un vuelco completo y habrían asumido las tesis absolutamente contrarias, las tesis de, vamos a llamarle, liberales o del Partido Popular, donde el gran agente que ha sido consultado han sido las grandes empresas y se está haciendo legislación a su gusto. Bueno, pues un repaso del conjunto de artículos relevantes a este respecto, con una crítica bastante en profundidad en el aspecto de la concentración, el deterioro de los servicios públicos, en los procesos de financiación que de hecho significan dejar a los propios servicios públicos al albur de decisiones de los agentes privados, o el hecho del tratamiento absolutamente inaceptable de la radiotelevisión comunitaria, o el abordaje de las competencias de las comunidades autónomas a través de una ley general que disminuiría la capacidad decisional
pública audiovisual de las comunidades autónomas, bueno, son algunos de los elementos que se critican, porque quizás estos lugares de encuentro entre universitarios son también para reflexionar a veces sobre capacidades o obligaciones de intervención que desde la universidad deberían tener cuando leyes que pueden ser desmanes en la práctica respecto a criterios sociales y políticos de igualación y de democratización, pues pueden llevarse a cabo arrasando conquistas históricas que se habían producido en el tema de la comunicación de